Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a estar haciendo referencia al convenio 81, que es un convenio relativo a la inspección en el sector comercio y en el sector de la industria. Mencionarles de que este convenio data de 1947 y que en el caso específico de nuestro país lo ratifica en el año de 1994. En el año de 1995 se da un protocolo sobre este convenio 81 y específicamente ahí se hace referencia a que los estados partes adquieren el compromiso, la obligación de hacer extensiva, ¿verdad?, las normas de inspección de trabajo en todos aquellos otros sectores que no son comercio e industria. Asimismo, hacer referencia a que en el artículo 40, número 5 de la ley del reglamento interno del órgano ejecutivo, establece de que esta obligación le corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya en el artículo 44 de la Constitución de la República de 1983 había hecho referencia a que el Estado, ¿verdad?, va a organizar un servicio de inspección en materia de trabajo a efecto de fiscalizar el cumplimiento de normas en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a la seguridad social, a la seguridad y previsión social y al mismo tiempo respecto de los riesgos de trabajo. Eso es lo que establece la Constitución de la República en el artículo 44. Hacer mención de que el convenio 81, que es el que sobre el cual vamos a estar conversando en esta video clase, establece en el artículo 1 el sistema, ¿no?, la necesidad de que los estados partes pues configuren un sistema de inspección de trabajo. También en el caso del artículo 2 de este convenio está haciendo referencia al ámbito de aplicación, que en este caso es la industria y el comercio, en donde, ¿verdad?, los inspectores de trabajo se van a encargar de fiscalizar el cumplimiento de normas respecto de las condiciones de trabajo, a la protección de los trabajadores y en el ejercicio de su profesión. Y en el caso del artículo 3, obviamente ya nos dice a cargo de quién estará la inspección en materia de trabajo, ¿verdad? Y entonces el sistema, en este caso de la inspección de trabajo, está encargado de qué. O sea, ya nos está hablando en este caso de las facultades que tienen los inspectores de trabajo. Y los inspectores de trabajo, ¿verdad?, tienen como facultad velar por el cumplimiento de las normas legales respecto a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, el empleo en este caso de los adolescentes y demás disposiciones afines en la medida que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. Así también los inspectores de trabajo están dentro de sus atribuciones son facilitar información técnica y asesorar cuando los empleadores en este caso la soliciten o asimismo cuando los trabajadores se la soliciten. También, ¿verdad?, tienen como facultad poner a conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o abusos que no estén específicamente cubiertos en las disposiciones legales. Recordemos, los inspectores de trabajo no solamente tienen conocimientos teóricos, sino también experiencia, ¿verdad?, en el campo donde realizan las inspecciones, y ahí pueden advertir específicamente violaciones a normas de trabajo que no están incluidos en ciertas legislaciones y que por lo tanto hay que hacer las reformas pertinentes. El artículo 4 del convenio 81 hace referencia a la autoridad central. Hemos dicho nosotros que la autoridad central en este caso es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, esa autoridad central es la que se encarga de elaborar, ¿verdad?, las normas, así como también en este caso ciertas instrucciones, normas respecto a los sujetos que se van a encargar de echar a andar las inspecciones en materia de trabajo. El artículo 6 de este convenio hace referencia a los requisitos. Aquí ya estamos hablando el artículo 1, yo dije claramente que se refería en cuanto a que el Estado
tenía la obligación de organizar un sistema de inspección de trabajo. En el segundo inciso, en el segundo artículo, perdón, del convenio, hacía referencia a al ámbito de aplicación de dicho convenio, que era el sector comercio y el sector industria, en donde los inspectores iban a encargar de velar por el cumplimiento de normas de trabajo respecto a condiciones de trabajo, respecto también a los aspectos, digamos, de seguridad, así como también en lo que refiere a horas de trabajo, a jornadas de trabajo, al pago de salarios. Y en cuanto a las atribuciones, ya hemos dicho cuáles eran esas atribuciones que tienen los inspectores de trabajo. Ahora, estos inspectores de trabajo, para que puedan cumplir a cabalidad con su trabajo, necesitan ciertos requisitos en cuanto al ejercicio del cargo, y es decir, que estas personas gocen de estabilidad en el empleo, así como también tengan criterio propio o independencia respecto a las inspecciones de trabajo que realizan en las empresas. También es de hacer mención que estas personas deben de tener, además de conocimientos, ¿verdad? Ser personas probas, es decir, ser personas independientes, ser personas imparciales frente a los trabajadores y frente al empleador. Esos son algunos de los requisitos que deben de cumplir, en este caso, los inspectores de trabajo, así como también tener estabilidad en el cargo y la independencia. Solo de esa forma podemos garantizar que el sistema de inspección sea eficaz a la hora de practicar las inspecciones en los centros de trabajo. En el caso del artículo 7, siguiendo con estos requisitos que deben de reunir en los inspectores, también hace referencia de que no se deben de excluir en este caso por cuestiones de género a las mujeres para efecto de poder también formar parte de los equipos que se encargaran de hacer inspecciones de trabajo. Es decir, son elegibles en igualdad de oportunidades, en igualdad de trato. Las mujeres también pueden accesar a un sistema de inspección en materia de trabajo. El artículo 9 del convenio 81 está haciendo referencia de que cuando los inspectores van a cumplir algunas actividades que estén relacionadas específicamente con riesgos en materia de trabajo, necesitarán obviamente de personas especialistas, ¿verdad? Como en el caso de especialistas en medicina de trabajo, especialistas en ingeniería, especialistas en electricidad, especialistas en química, porque a veces el criterio de estas personas es necesario para efecto de determinar, ¿verdad?, si los riesgos que se producen en la empresa verdaderamente sea por violación, en este caso, a la Ley General de Prevención de Riesgos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? El hecho de que el equipo de inspectores no solamente está conformado por técnicos jurídicos, sino también hay otras especialidades que van a auxiliar al técnico, porque el técnico es, a final de cuentas, quien determina si se dio o no la violación a norma de trabajo y, por ende, imponer, si eso lo amerita, la multa correspondiente. En el caso del artículo 10 del convenio 81, está haciendo referencia al número de inspectores. Es decir, nos lleva a considerar de que el sistema de inspección debe de contar con un número de inspectores suficiente a fin de poder realizar la inspección con eficacia. Y en lo que respecta al artículo 11, pues ya nos está refiriendo la autoridad competente, pues cuáles son las medidas que debe de adoptar para proporcionar a los inspectores de trabajo. Es decir, la autoridad competente debe adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los inspectores de trabajo las siguientes, digamos, posibilidades de poder llevar a cabo los trabajos a los que ellos se dedican. Dentro de ellos, hacemos referencia a oficinas debidamente equipadas, ¿verdad?, que deben de tener, así como también que sea accesible a todas las personas interesadas, dicha oficina donde estén ubicados, facilitarles el transporte necesario para el desempeño de sus funciones. Además, la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe adoptar las medidas necesarias para reembolsar a los inspectores
de trabajo todo gasto imprevisto, cualquier gasto de transporte que pudiera ser necesario para el desempeño de sus funciones. ¿Verdad? Eso cuando cuando no hay vehículos disponibles, pues los inspectores por sus propios medios se pueden movilizar a practicar las inspecciones de trabajo y en este caso están obligados a reembolsar esos gastos en que incurre el inspector de trabajo para poderse desplazar a las empresas, ¿verdad? Y realizar las inspecciones en materia de trabajo. En el caso del artículo 12 está haciendo referencia a que los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad están autorizados. Aquí precisamente estamos hablando de las facultades, cuáles son las facultades o competencias que tienen los inspectores en materia de trabajo. Y específicamente los inspectores en materia de trabajo, ¿verdad? Deben de estar autorizados para ingresar libremente y sin notificación previa a las empresas, ¿verdad? Toda empresa, en este caso, ellos pueden ingresar de manera libre y sin previa notificación, ¿verdad? Para efecto de practicar una inspección, ya sea programada o una inspección no programada. Al mismo tiempo, los inspectores están autorizados para entrar de día a cualquier lugar. Ellos pueden entrar de día cuando en un lugar sospechen de que se están violentando normas de trabajo. Es una de las competencias, en este caso, que tienen los inspectores. Y cuando está diciendo entrar de día, puede ser que esa empresa pues funciona de día y por lo tanto ellos van a ingresar de día. Pero para aquellas empresas que solamente realizan trabajo nocturno, los inspectores obviamente se desplazan en horas nocturnas para efecto de realizar las inspecciones en materia de trabajo. También los inspectores en materia de trabajo están autorizados para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesarios para cerciorarse si han habido violaciones de normas de trabajo. También están autorizados para interrogar a los trabajadores, interrogar testigos, interrogar, en este caso, al empleador. También están autorizados para que el empleador les proporcione libros, registros y otros documentos que la legislación nacional indica que deben de llevar y que naturalmente deben de ponerlos a disposición de los inspectores de trabajo para que puedan realizar el trabajo que se les ha encomendado. También en este sentido están autorizados para requerir la colaboración de avisos de disposiciones legales. Recordemos, en todas las empresas deben de estar avisos referentes en cuanto al salario mínimo de los trabajadores. Si en las empresas no están esos avisos, los inspectores de trabajo, van a requerir al empleador que coloque estos avisos en el centro de trabajo para que los trabajadores tengan conocimiento cuál es el salario mínimo que deben de vengar los trabajadores de esa empresa. También están autorizados para tomar o sacar muestras de sustancias, materiales utilizados o manipulados en el centro de trabajo. Y por último, están autorizados a efectuar una visita de inspección. Para efectuar una visita de inspección, los inspectores van a notificar su presencia al empleador. Cuando decimos notificar su presencia, es decir, el día señalado de la inspección, el perito se presenta a la empresa y se identifica como un inspector y obviamente le dice que va a practicar la inspección de trabajo. No le va a avisar de modo anticipado porque entonces el empleador va a esconder información o va a modificar información y esta va a impedir a que el inspector encuentre en ese lugar, digamos, información que puede constituir hallazgos sobre violación de normas de trabajo. Entonces, en esa perspectiva entendemos de que son las competencias que tiene un inspector en materia de trabajo. Ahora hagamos referencia también al artículo 14 del artículo 15, de esta ley. Y dentro del artículo 15 están referidas las prohibiciones y las obligaciones de los inspectores. Obviamente que una de las prohibiciones es que los inspectores no pueden realizar, en este caso, inspecciones en aquellos lugares donde tengan interés, ¿verdad? Eso no es posible y por otro lado,
Tienen obligaciones los inspectores de guardar confidencialidad de la información que le proporcionan los trabajadores. Entonces, bajo esa perspectiva es que se viene el convenio pues estableciendo unos marcos regulatorios, ¿verdad? Respecto al sistema, respecto al ámbito de aplicación, así como también respecto de los requisitos de los inspectores, respecto a las atribuciones, en cuanto a las facultades o competencias y las obligaciones y prohibiciones de los inspectores en materia de trabajo. Y dentro de esas ya prohibiciones hemos dicho, no van en ese caso a realizar inspecciones a aquellos lugares donde tengan interés. Y como una obligación de los inspectores es que no deben en ese caso divulgar, ¿verdad? La información que le proporcionan los trabajadores, porque en ese caso no estaría guardando confidencialidad. Y en un futuro lo que estaría haciendo es dificultando que se dé una inspección de trabajo porque nadie tendría confianza en él, ¿verdad? Para efectos de poder realizar la inspección. También en este caso, los inspectores, dentro de las funciones que ellos tienen de recomendar sanciones a las empresas, en el artículo 17 aparece, ¿verdad? La especie de sanciones que se van a dar. En un primer momento las sanciones no son, digamos, no van a caer así con un empleador imponiéndole sanciones, sino que lo que tienen que hacer es, en un primer momento, si encuentran anomalías, lo que van a hacer es fijarle un plazo para que el empleador subsane esas violaciones a las normas de trabajo y también, ¿verdad? Si recurrir a la figura de la persuasión. Es decir, un primer momento, ¿verdad? No hay multas que se le puedan imponer, sino tratar de persuadir a esa persona para que cumpla con las normas de trabajo. Entonces, en ese sentido es que el convenio 81 hace un desarrollo de las disposiciones, ¿verdad? Que están más que todo relacionadas con el aspecto jurídico en materia de competencias, en materia de obligaciones y de prohibiciones que tienen en este caso los inspectores en materia de trabajo. Recordemos, hay una tendencia ahí, ¿verdad?, de que exista un número de inspectores, ¿verdad?, según la cantidad de empresas. Eso hasta cierto punto no garantiza una eficacia en la inspección en materia de trabajo. Digamos, es una estrategia que por lo general no funciona para esos fines. Recordemos que en países como el nuestro, que son países subdesarrollados y con escasa inversión en el área o de presupuesto en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues el número de inspectores es reducido y muchas veces no ajusta a inspeccionar a todas las empresas. Por lo tanto, ellos deben adoptar criterios diferentes o estrategias diferentes a fin de poder llevar a cabo una inspección de trabajo, en este caso con eficacia. Habiendo en términos generales hecho referencia al convenio 81 sobre la inspección en el sector industria y el sector comercio, ahora pasemos a dar una definición de inspección, es decir, ¿qué vamos a entender por inspección de trabajo? La inspección de trabajo es un servicio público a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tiene por objeto velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales en materia laboral, de promoción y formación para el trabajo o de seguridad, salud en el trabajo, con la finalidad de prevenir o solucionar los conflictos o riesgos laborales entre los empleadores y trabajadores. Entonces entendemos que la inspección específicamente es un servicio público, ¿no? Un servicio público a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien se va a encargar de fiscalizar por el cumplimiento de las normas laborales. Va a ser muy importante tener en consideración los siguientes aspectos sobre este convenio que estamos haciendo referencia al convenio 81 y que data de 1947. Ya con anterioridad pues había existido los sistemas de inspección, digamos, son propios finales del siglo XIX. Ahí es donde por primera vez hay una intencionalidad de fiscalizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Y esta raíz, ¿verdad?, de que las industrias se caracterizaban por haber incumplimiento de normas en cuanto a la seguridad e higiene en el trabajo, incumplimiento de normas en cuanto a la jornada de trabajo, salarios, vacaciones y otros derechos y otras prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, ¿verdad? Así es que estamos diciendo, es hasta en el año, fíjense ustedes, de 1910, donde la Oficina Internacional del Trabajo se encarga de hacer un reporte sobre la situación general, ¿verdad?, en que se encontraban los trabajadores. Y a ese reporte que se realiza se le dio el nombre de inspección de trabajo. Y por ahí se encontró específicamente de que la situación, ¿verdad?, en ese caso del cumplimiento de normas laborales no era muy buena para los trabajadores. Entonces ahí teníamos nosotros, ¿verdad?, que las cuestiones de higiene no estaban incluidas en los controles que se hacían en esas empresas. También la tarea de inspección era encomendada más que todo a las municipalidades. Las inspecciones de trabajo no estaban dotados, o los inspectores de trabajo no estaban dotados de un local o del equipo necesario para efecto de que pudieran realizar su trabajo, y por lo tanto fue necesario de que el Estado en su momento fuera creando digamos, un sistema estructurado y centralizado que se encargara de realizar las inspecciones en materia de trabajo. En el caso específico de nuestro país, es en el año de 1927 donde se crea un despacho de trabajo, y este despacho de trabajo dependía del Ministerio de Gobernación y iba a tener por objeto velar por el cumplimiento, en este caso, de normas de trabajo. Ahí se encargó en un primer momento de hacer una fiscalización en lo que respecta a normas de trabajo, hasta que ya por los años 50 se da ya una ley de inspección de trabajo, y en esa ley de inspección de trabajo los inspectores pues se encargaban de vigilar si había cumplimiento de normas sobre el pago de salario mínimo, sobre el pago de las horas extraordinarias, sobre la cuestión de la seguridad social, así como también sobre el derecho de vacaciones. En ese caso es que ya esa ley de inspección de trabajo de ese año 1950, pues viene a crear ya, digamos, un marco jurídico con un número de artículos que daban las armas necesarias para que los inspectores pudieran realizar su trabajo, digamos, a nivel jurídico. A nivel ya del equipo necesario, pues eso, recordemos de que en nuestro país, como dije anteriormente, el presupuesto que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social muchas veces es insuficiente para que los inspectores pues cuenten con los recursos que son necesarios para el cumplimiento de normas de trabajo. Ahora, refiramos un tanto a las clases de inspección. Es decir, el convenio 81 que hice referencia, ¿verdad? Cuando nos habla en materia de inspección, ahí tenemos inspecciones programadas e inspecciones no programadas. Es decir, si nosotros ya hablamos, en este caso, de qué es la inspección, los antecedentes que ha tenido este convenio y los antecedentes a nivel de la legislación interna de nuestro país, entonces nos vamos a dar cuenta de que ahora tenemos que las inspecciones pueden ser programadas y estas inspecciones pueden ser no programadas. Las inspecciones programadas son aquellas que se llevan a cabo cuando los inspectores, digamos, en el plan de trabajo anual, ha sido posible de que ellos programen cuáles son las inspecciones que van a estar realizando en ciertas empresas. Y las no programadas, que son aquellas cuestiones de emergencia que se dan, ¿verdad? Ciertos trabajadores, ¿verdad?, llegan a interponer determinadas denuncias y en ese caso esa inspección no está programada, pero el inspector, en este caso, o la inspectora, hacen un análisis de la solicitud y ven de que reúne los requisitos y por lo tanto autorizan practicar inspección en dicha empresa. A eso le conocemos con el nombre de inspección no programada. Entonces, eso habría que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, hemos dicho que los inspectores, para los efectos de que puedan cumplir con su trabajo, no solamente necesitan tener los conocimientos, las habilidades y destrezas, o ser independientes, ser imparciales, ser probos, sino también que cuenten con los recursos suficientes para efecto de poder realizar, en ese caso, la inspección en materia de trabajo. Ahora, hablemos de que esos son los conocimientos, digamos, o requisitos que debe reunir un inspector en términos generales.
Pero un inspector también debe de ser una persona con cortesía, que tenga la capacidad en este caso de negociar, de dialogar, en este caso en un centro de trabajo para resolver, ¿verdad?, los conflictos de mejor manera. Debe dentro de su comportamiento el inspector mostrar o hacer evidente que es una persona imparcial, es una persona que no pierde la serenidad, ¿verdad? Y eso digamos, habilidades o virtudes que pueda tener frente a los otros requisitos, eso garantiza pues un trabajo del inspector en materia de trabajo. Ahora, hablemos un poco qué es lo que ocurre específicamente durante el desarrollo de una inspección. Durante el desarrollo de la inspección, el inspector, perdón, puede interrogar al personal. Recordemos que ese personal se interroga dentro de la empresa. Este puede ser algún obstáculo porque muchas veces los trabajadores quizás se sientan cohibidos a que los van a escuchar y van a informar al empleador y por eso los puede despedir de la empresa. Entonces esto les genera a ellos cierto temor, pero en cierta medida, si el inspector es una persona, digamos, imparcial, es una persona que guarda confidencialidad, el trabajador pues estará en las condiciones, en ese caso, de colaborar para efecto de que pueda obtener la información que pretende encontrar el inspector en materia de trabajo. Luego, el inspector, ¿verdad? Como es lo que ocurre durante el desarrollo de su visita a una empresa, ¿verdad? Interroga al personal, observa en ese caso si se ha colocado información sobre el horario de trabajo, sobre los salarios mínimos de los trabajadores. También en ese caso, en el desarrollo de esa visita, el inspector debe de evitar manipular equipos peligrosos, no perturbar, ¿verdad? Durante estar realizando una inspección en una empresa no debe perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa. Debe cumplir también este inspector con las medidas de seguridad de la empresa, informar la necesidad de ampliar, de cumplir, perdón, informar sobre la necesidad que tiene el empleador de cumplir con las normas de trabajo. Luego hemos dicho de que el inspector, en este caso de trabajo, si encuentra determinadas deficiencias o incumplimiento de normas de trabajo, las hace saber al empleador para efecto de que pueda subsanarla y le fija un plazo necesario para que cumpla con estas obligaciones que tiene, y si el empleador no las cumple o es reincidente, pues en ese caso se le puede imponer una sanción a fin de hacerle ver el cumplimiento, en este caso, de las obligaciones que tiene, ¿verdad? Dentro de su empresa, en ese caso, para cumplir con normas de trabajo. Entonces, en esa perspectiva es que vamos entendiendo, ¿verdad?, que eso es realmente lo que ocurre en una visita que realiza un inspector a un centro de trabajo. Ahora, hagamos referencia, hagamos un breve resumen de lo que hemos venido en este caso conversando sobre el tema de la inspección en materia de trabajo y específicamente en el caso del convenio 81 y dentro de otros, digamos, razonamientos que hemos venido realizando de cara a este convenio, es decir, haciendo ya un desarrollo tendiente al comportamiento que debe de tener el inspector cuando ya se encuentra realizando una inspección en un lugar de trabajo. Entonces, claramente habíamos dicho que la inspección de trabajo habría de definirlo como un servicio público en manos del Estado, y en este caso específicamente en manos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que se va a encargar de fiscalizar por el cumplimiento de normas de trabajo. En esa medida tendrá la inspección la finalidad de siguiente, ¿verdad? Como es el caso de promover la defensa de los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo, armonizar las relaciones entre empleador y trabajador, prevenir los conflictos, y también, ¿verdad? En ese caso, dentro de sus funciones, que en este caso se conectan un tanto con los comportamientos que mencionamos anteriormente, es decir, va a ingresar a un lugar de trabajo, identificarse cuando llega a una empresa como un inspector, interrogar a los trabajadores, interrogar al empleador, pedir los libros que esa empresa está obligado a llevar, pedir las planillas, recibos de pago,
etcétera. Todas esas, también hacer ver la necesidad de fijar carteles sobre horario de trabajo, sobre el salario mínimo de los trabajadores, sobre la cuestión de algunas normas básicas sobre la seguridad ocupacional. Todas estas son tareas que obviamente hace el inspector de trabajo y que desde esa perspectiva habría que entenderlas como sus funciones. Y las obligaciones ya claramente hemos dicho que tiene, ¿verdad? No debe divulgar información, debe ser una persona cortés también, él está obligado a ser cortés cuando llega a la empresa. Y dentro de unas prohibiciones, pues están esas, lo que habíamos dicho con anterioridad, no realizar inspecciones en un lugar si tiene interés. Ahora bien, si el inspector practica una inspección dentro de una empresa o un centro de trabajo, ¿cuáles son los insumos que obtiene para dar el resultado de esa inspección? Los insumos obviamente son los documentos, ¿verdad? Los libros, las entrevistas, pueden ser pericias también que se haya realizado, y eso va a constituir en sí los insumos para dar un informe respecto de esa inspección que realizó en ese centro de trabajo. Eso es muy importante que lo haga el inspector, y en esa medida vamos a ver de que cumple realmente con su función. Ahora, la pregunta es si este sistema de inspección verdaderamente cumple con eficacia la fiscalización de cumplimiento de normas de trabajo. En el caso específico de nuestro país, nosotros nos vamos a encontrar con algunos obstáculos que hay que tomar en cuenta. Y dentro de estos obstáculos obviamente está el mobiliario y equipo. Recordemos, los recursos y el equipo muchas veces no es el necesario. Hay veces hay falta de transporte, muchos de ellos por sus propios medios se dirigen a practicar o o su vehículo particular, se dirigen a practicar las inspecciones. Hay falta de recursos humanos. Si nosotros hiciéramos un recuento de cuántos inspectores de trabajo tiene la oficina regional del Ministerio de Trabajo en la ciudad de San Miguel, obviamente yo creo que no hay 20 inspectores, no hay 20 inspectores, por Dios. Entonces, digamos, hay menos de 20 inspectores. Imagínense ustedes para el número de empresas que tiene todo el departamento de San Miguel, entonces creo que difícilmente ellos pueden cumplir con las inspecciones que son necesarias practicarlas en los centros de trabajo para fiscalizar el cumplimiento de normas laborales. En cuanto a la capacidad, no vamos a negar, ¿verdad? Muchos de ellos son abogados, ¿verdad? De la República, capacitados en materia de trabajo, ¿verdad? La mayoría de ellos son personas capacitadas, se les ha venido dando las capacitaciones necesarias para efecto de funcionar dentro de su empresa, dentro del sistema de inspecciones, es decir, llevar con el suficiente criterio técnico, en ese caso, el trabajo que tienen que realizar a la hora de practicar una inspección. Eso es lo que podemos decir en lo que respecta al convenio, ¿verdad? En lo que respecta a estas ideas y en lo que respecta en cierta medida a lo que tiene la ley de organización de funciones del sector trabajo. Recordemos, el convenio 81 tiene un marco regulatorio, y ese marco regulatorio aparece también desarrollado en una ley que nosotros conocemos como Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social. En el artículo 8 de esta Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, aparece de que una de las funciones específicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social es administrar los procedimientos de inspección del trabajo con el objeto de vigilar y controlar el cumplimiento de normas legales que regulan las relaciones y las condiciones de trabajo. Es decir, esto le corresponde específicamente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahora, si ya vemos en el artículo 33 y siguientes, es donde la Ley de Organización y Funciones tiene una serie de disposiciones que nos dicen cuál es el órgano encargado de practicar las inspecciones, ¿verdad? La función de la inspección, etcétera. Entonces, comencemos a hacer referencia así, a grosso modo, en el artículo 33. ¿Verdad? Para la vigilancia y cumplimiento de las normas laborales, tiene la competencia la Dirección General de Inspección de Trabajo. La Dirección General de Inspección de Trabajo
es el que se encarga específicamente de hacer la inspección, de conformar, mejor dicho, el sistema que se va a encargar de hacer la inspección. Y de igual modo el departamento, en los departamentos del país vamos a tener nosotros, en los demás departamentos del país vamos a tener las oficinas regionales, ¿verdad? Estas oficinas regionales, como es la oficina regional de Usulután, de San Miguel, de La Unión, en materia de trabajo, pues ellos se encargan, obviamente, estos inspectores, de andar fiscalizando si las empresas están cumpliendo o no con las normas en materia de trabajo. Luego, el artículo 34 pues nos dice cuál es el objeto, y de hecho ya lo hemos referido: objeto, finalidad, que tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento de normas laborales en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a los riesgos, en cuanto a la seguridad y la previsión social. Y el artículo 35 nos dice que hay zonas excluidas, en este caso de la inspección de trabajo. No van a ser objeto de inspección de trabajo los conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo, esto lo va a resolver un juez de trabajo. Esos no son competencia de los inspectores de trabajo. Luego, en el caso del artículo 37, pues ya está hablando de los requisitos, que de hecho mencionamos con anterioridad, que deben de ser personas probas, deben de ser personas con independencia, deben ser personas que estén capacitándose permanentemente para el cumplimiento de sus funciones, y esto realmente lo hacen porque el Consejo Nacional de la Judicatura se encarga pues de capacitar a estas personas, o estas personas también tienen estudios especializados sobre diplomados que sacan sobre la prevención general de riesgos, y algo otros diplomados pues que se los ve especializando en esta área. Asimismo, las facultades del artículo 38, que no hace referencia a las facultades de los inspectores, que hemos dicho la facultad que tiene de ingresar a un lugar, ¿verdad?, de trabajo, ¿verdad?, ingresar, identificarse como un inspector, ¿verdad?, llegar, saludar, se identifica como inspector, y dice pues que allí va a realizar una inspección de trabajo, entrevista al empleador, entrevista a los trabajadores, pide los documentos que va a solicitar, pide las pericias si es necesario que se van a realizar en ese lugar, etcétera. No son algunas de las facultades pues que están desarrolladas en el artículo 38, así es que les pido que por favor le den lectura a ese artículo, ¿verdad? Y vayan complementando pues estas ideas que vamos haciendo referencia en cuanto a las facultades. Luego tenemos en el caso del artículo 39, que ya son las obligaciones. Hemos dicho, una obligación es que se van a identificar cuando llegan a una empresa, van a mantener la estricta confidencialidad, porque si revelan la información, los trabajadores no van a querer pues colaborar cuando son interrogados por un inspector, velar por el cumplimiento de las normas de trabajo en materia laboral, presentar semanalmente a la autoridad, ¿verdad?, en este caso al jefe de la Oficina Regional de Trabajo, un informe sobre los resultados de las inspecciones que ellos han realizado. En el artículo 40, que ya están diseñadas las prohibiciones que tienen los inspectores de trabajo, ¿verdad? Y una de las prohibiciones es: no pueden revelar, en este caso, información de los asuntos de la materia de inspección. No pueden practicar inspección de trabajo en aquellos lugares que tienen interés. No pueden dedicarse también a actividades distintas dentro de su jornada de trabajo, ¿verdad? Los inspectores, recordemos, no pueden andar litigando, pues, si ellos, la mayoría son abogados, no pueden andar dejando escrito en los juzgados por asuntos personales mientras están en el cumplimiento de su horario de trabajo. Es una prohibición que tienen. Y por último, pues una prohibición es a no solicitar prebendas de los empresarios para efecto de torcer, en ese caso, los datos que encuentren en una inspección en materia de trabajo. El artículo 41 ya nos habla sobre las clases de inspección, que yo hice referencia con anterioridad, de inspecciones programadas, no programadas. Las programadas son las que se hacen en el plan anual que hace el inspector de trabajo, y las no programadas son aquellas que sirven para cumplir con algún imprevisto, es decir, alguna denuncia de un trabajador o alguna ONG que se viene, pues en ese caso debe de fiscalizarse por el cumplimiento de esas normas de trabajo y darle cabida, en ese caso, a una inspección no programada. Recordemos, en el caso de las inspecciones no programadas, lo que se hace es presentar una denuncia escrita o una denuncia verbal. Esta denuncia la examina el inspector o la inspectora y luego la admite, ¿verdad? Si la admite, la denuncia ordena que se practique la inspección en X lugar.
Eso es bien importante tener en cuenta. Y luego lo que ocurre en la visita de inspección. En la visita de inspección lo que ocurre es que el inspector pues se presenta al centro de trabajo, ¿verdad? Saluda amablemente al empleador, se identifica como un inspector, le dice que le proporcione los libros eh, que está obligado a llevar la empresa, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de libros, son libros de registro sobre trabajadores, sobre contratos de aprendizaje, sobre contratos de trabajadores de adolescentes, en el caso de trabajadores a domicilio, o algo otra especie de registros que ellos están obligados a llevar de conformidad a las leyes laborales, así como también le va a pedir las planillas del Seguro Social, las planillas de salario, para efecto de fiscalizar si está pagando o no el salario mínimo a los trabajadores, si está pagando la vacación anual a los trabajadores, si paga los aguinaldos, si paga seguridad social, ¿verdad? Los reportes que hace sobre AFP, etcétera. Todas esas son cuestiones que va a verificar ese inspector en la visita de inspección, es decir, son los hechos verificables, luego realiza, perdón, entrevistas o interroga a los trabajadores por separado, interroga al empleador por separado y esos son los insumos que de hecho le van a permitir dar el informe sobre esa inspección. Con todos estos insumos, el inspector, una vez que se ha presentado a una empresa o que hace la visita de inspección, levanta un acta. Y en esa acta que levanta, obviamente que hace constar el lugar, ¿verdad? Lugar y fecha donde fue a practicar, en este caso, la inspección. Deja un detalle sobre los hechos verificados. De hechos verificados, es decir, sobre el pago de salarios, sobre los libros, sobre las entrevistas al trabajadores, al empleador, verificar si en esa empresa se han colocado los avisos que la ley exige, como son el horario de trabajo en cuanto a salario, en cuanto a las reglas de seguridad e higiene en el trabajo, etcétera. Esas son las cuestiones que son los hechos verificables. Si al verificar esos hechos se encuentra determinadas anomalías, obviamente, o deficiencias, se las hace saber al empleador y se las hace saber al empleador y le va a fijar un plazo a fin de que el empleador pueda subsanar esos incumplimientos a las normas laborales. También en esa acta de inspección van a constar las objeciones o las observaciones que haga el empleador en cuanto al informe que está dando el inspector de trabajo. Obviamente, si no encuentra, si no hay hallazgos, obviamente que no fija plazo al empleador, da verdad por satisfecha esa inspección de trabajo. Si encuentra, hemos dicho, incumplimiento de normas laborales, entonces le va a fijar un plazo para que cumpla un plazo que va a ser hasta de 15 días para que el empleador cumpla con esas normas de trabajo que ha venido incumpliendo. Luego tenemos nosotros que de acuerdo al artículo 51 de esas actas que levanta el inspector de trabajo gozan de presunción de veracidad. Es decir, que los hechos ahí consignados en el acta se presume de que son hechos ciertos, ¿no? Que son hechos verídicos. Y entonces en esa perspectiva se les da, ¿verdad? Esa presunción de veracidad. Si se comprobare que eso es falso, obviamente que va a entrar en unas responsabilidades el inspector de trabajo. En el artículo 52 se establece que a más tardar el siguiente día de la visita, el inspector elevará lo actuado a la autoridad correspondiente, es decir, al día siguiente, si ahora practica la visita de inspección en horas de la noche, digamos en una empresa que se dedique a trabajo nocturno, el día siguiente tiene que estar dando informe del resultado de esa inspección al jefe, en ese caso, de la oficina regional de trabajo. Si la reinspección es lo que refiere el caso del artículo 53. Y la reinspección es cuando hubieron hallazgos, fijamos un plazo que debe de cumplir dentro de 15 días ese empleador con los incumplimientos de normas de trabajo que ha tenido. Entonces, en este caso, el inspector de trabajo va a constatar por segunda vez, ¿verdad? Si ha cumplido o no ha cumplido. A esto se le llama reinspección. Si no ha cumplido, obviamente que lo va a informar a la autoridad correspondiente para que le impongan en ese caso la sanción al empleador. ¿Verdad? Eso es importante tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? En el caso de la inspección de trabajo. Y hablando de las sanciones, ya aparece en el artículo 57 de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social,
donde nos dice que el personal de la Dirección General de Inspección de Trabajo procurará el acatamiento voluntario de las obligaciones legales en materia de trabajo, previsión y seguridad social. Es decir, una primera, no vamos a imponer sanciones económicas de entrada a una empresa. Lo primero que se hace es la persuasión, la recomendación, ¿verdad? De que cumpla con las normas de trabajo, ¿verdad? Sin perjuicio de imponerle en un momento determinado una sanción, ¿verdad? Si no cumple, se le va a imponer en ese caso la sanción, pero la recomendación o la persuasión va en ese sentido, a cumplir con las normas de trabajo, y por eso es que se le fija un plazo para que cumpla con las normas de trabajo y así evite el caso de la multa. Sin embargo, si no cumple, entonces en ese caso se le va a imponer la multa correspondiente. Y en el caso del artículo 58 de la Ley de Organización de Funciones del Sector de Trabajo y Previsión Social, aparece comprendido aquí que quiénes son, ¿verdad?, los que conocen en primera instancia y quiénes van a conocer en segunda instancia de estos procedimientos. Entonces, nosotros tenemos aquí que en segunda instancia conoce el director de trabajo. Recordemos, en primera instancia, ¿quiénes van a conocer en el caso de la ciudad de San Miguel? Conoce el jefe de la oficina de la regional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si el empresario decide interponer un recurso de apelación, esto lo va a conocer en segunda instancia el director general de la Inspección de Trabajo. El director general de la Inspección de Trabajo va a conocer en segunda instancia respecto de eso. Y en el caso de los procedimientos que se van a seguir para la ejecución de las sanciones, son los procedimientos que ya están señalados en el artículo 628 al 631 del Código de Trabajo. Es decir, en la Ley de Organización y Funciones no encontramos un procedimiento que nos diga qué es lo que debe de hacerse para imponer una sanción, sino que estos nos vamos a remitir, ¿verdad?, lo que establece el artículo 628 al 631 del Código de Trabajo. Ahí está regulado, ¿verdad?, los procedimientos que se siguen para imponer infracciones no previstas en otras leyes. Entonces, eso es lo que desarrolla la ley de organización y funciones del sector trabajo y previsión social. Recordemos, esta ley lo que viene a hacer es a desarrollar en cierta medida los lineamientos que ya están establecidos en el convenio 81 sobre la inspección de trabajo en el sector comercio y el sector industria. Así es que hay que darle un tanto de seguimiento a esa legislación para efecto de poder corroborar en este caso, ¿verdad?, de modo amplio cuáles son las obligaciones, cuáles son las prohibiciones, qué es lo que ocurre ya, qué son, mejor dicho, las inspecciones programadas, qué son las inspecciones no programadas. En el caso de la inspección, ¿verdad?, o la visita que el inspector hace a un centro de trabajo, cuál es el comportamiento que debe de adoptar este inspector y cuál es el acta que se va a levantar de lo acontecido, los hechos verificados en ese lugar de trabajo. Lo hemos dicho, las fijaciones de plazo para que esta persona cumpla, tratar de persuadirlo para que cumpla con las normas de trabajo. Si no lo hace, se le impone la sanción correspondiente. Y si no está de acuerdo con esa sanción, pues obviamente va a interponer los recursos ante el director, en este caso general, de la Inspección de Trabajo. Entonces son los lineamientos que establece esa ley, por lo tanto es importante darles cumplimiento a lo que ocurre en lo que respecta a la inspección en materia de trabajo. Recordemos, en términos generales, eso es lo que de hecho habría que comentar, ¿no? Luego hay un documento que yo les hice llegar a ustedes y que eran los retos y desafíos que tiene una inspección de trabajo. Es decir, esto es lo que comprende el marco regulatorio. Pero ¿qué acontece en la realidad normada? Es otro elemento muy importante a comentar pues, en esta video clase. Y dentro de ello encontramos cuál es la problemática actual que nosotros tenemos. Es que los gobiernos en la actualidad, pues los gobiernos de los estados enfrentan graves problemas colosales en materia de inspección, en materia de inspección sobre las condiciones de trabajo. Y es que aquí nos encontramos nosotros de que las políticas que en este estado, que en este caso tienen los estados en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de discriminación y condiciones de trabajo, obviamente que implican, ¿verdad?, un gran número de empresas a las cuales hay que ir a fiscalizar para efectos si cumplen con esas normas de trabajo.
Entonces, a esto hay que agregar lo siguiente, ¿no? Nos encontramos con ese problema colosal que tienen los gobiernos de los estados en cuanto a la inspección de trabajo. Esta problemática obviamente está íntimamente relacionada con lo siguiente. Los empleadores pues no tienen interés de ser transparentes, ¿no? No hay interés en ese caso en las empresas de hacer las cosas con transparencia. Generalmente pues se anda tratando de evadir el cumplimiento de normas laborales, así como se hace con el pago de impuestos, pues se trata también de evadir otras cargas, en este caso laborales. Eso es parte de la problemática, también es parte de la problemática de que los ministerios de Trabajo y Previsión Social cuentan con poco presupuesto, ¿verdad? Poco presupuesto, y este poco presupuesto lo que los hace es tener pocos inspectores de trabajo. Y estos pocos inspectores de trabajo pues no logran dar cabida a la complejidad en la que se ha convertido ahora el problema de la inspección en materia de trabajo. A esto hay que hacer referencia a lo siguiente, ¿verdad? Que la problemática no solo se limita a la escasez de inspectores, sino que cada vez, ¿verdad? La inspección de trabajo es más compleja. Y es más compleja, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los grandes cambios que hay en el sector de la producción y que estos van específicamente del crecimiento del sector informal al resquebrajamiento de la relación del empleo tradicional hasta el declive de los sindicatos como un elemento necesario para efecto de poder prevenir, en este caso, riesgos en materia de trabajo o en ese caso denunciar el incumplimiento de normas laborales. Entonces, tenemos por ahí ese problema, ¿verdad? No solo es el caso de la escasez, sino también un crecimiento del sector informal, y estos sectores informales muchas veces emplean trabajadores, ¿verdad? Y a ellos, pues obviamente no alcanza en este caso los inspectores a poder ir a ver si se está cumpliendo o no con las normas de trabajo. Digamos que hay, en nuestro caso, las ventas de comida rápida, como en el caso de pupuserías, restaurantes, que están por ahí, que se han incrementado. Los inspectores muchas veces no tienen, ¿verdad? No hay número de inspectores suficientes para andar incluso fiscalizando si en esos lugares a 3 o 4 trabajadores que están empleados se les está cumpliendo no con las normas de trabajo. A eso hay que hacer referencia al resquebrajamiento tradicional de la relación de empleo, hasta llegar pues al declive. Hemos dicho, los sindicatos son poco activos, y al ser poco activos no denuncian pues el incumplimiento de normas laborales, lo cual es una condición necesaria para adoptar una buena estrategia en cuanto a las inspecciones de trabajo que se deben realizar en las empresas. Ahora, a esto también habría que aplicar lo siguiente, y es que, digamos, en este caso, ¿verdad? Los cambios que se han realizado en varios países, ¿no? Y cuando hablamos de estos cambios, estamos haciendo referencia a la descentralización. Ahora lo que tenemos muchas veces son cadenas de suministro, ¿no? Digamos, aquí en el país no está una empresa Nice, de zapatos Nike, o de zapatos Adidas, o de otras marcas instaladas. Lo que tenemos son maquilas, y en esas maquilas muchas veces lo que se encargan únicamente es del cosido de zapatos. Las personas que hacen los cortes, las que hacen el empacado, esas empresas están en otros lugares. Entonces tenemos que estas empresas que funcionan con esas cadenas de suministro. Entonces esto dificulta, en este caso, imponer sanciones directamente a la empresa, porque si uno impone una sanción a una maquila, eso no funciona. La sanción hay que imponerla, o a quien hay que persuadir para que estas maquilas cumplan, en ese caso, es al dueño de la marca. Es decir, quiénes son los dueños o los socios de la marca Adidas. Entonces a ellos hay que presionarles para esos efectos. Entonces ahí nos encontramos también con ese problema. Y por último, en el caso del aparecimiento de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en materia de trabajo también crean nuevos riesgos en materia de trabajo. Entonces, todo esto se suma pues a una problemática un tanto compleja para efecto de poder realizar inspecciones eficaces. Entonces, algunos piensan que para poder realizar inspecciones eficaces frente a esta problemática actual, lo que se debe hacer es incrementar el número de inspectores, dotarlos de los recursos, en este caso del equipo y inmobiliario necesario para poder realizar su trabajo. Pero de hecho esto es necesario, pero no es suficiente. ¿Verdad? Esto que mencionamos es necesario para hacer inspecciones, pero no es suficiente.
se necesita de una nueva estrategia que implique en ese caso llevar a cabo una inspección con eficacia en los centros de trabajo. Y para eso el documento que yo les envié a ustedes hacía referencia a ciertas estrategias que se deben de tomar en cuenta y dentro de ellas estaba la fijación de prioridades. Es decir, lo que debe de hacer un inspector de trabajo es hacer una priorización, ¿verdad? En ese caso de las denuncias que ha recibido, estas denuncias las debe de ordenar en cuanto a cuáles son graves, menos graves, y en ese caso, pues, comenzar a practicar las inspecciones en materia de trabajo. La otra estrategia, que de hecho la recoge la ley, ¿verdad? Sobre organización y funciones del sector trabajo y previsión social, es la disuasión. Es decir, es lo que debe de hacer el inspector, es decir, una persona hábil en comunicar y para esos efectos debe tener capacidad de diálogo y persuadir, ¿verdad? Bajo esa perspectiva al empleador a que cumpla con las normas de trabajo. Además de la disuasión, debe de haber una perdurabilidad, es decir, hacer ver al empleador, ¿verdad? Que no solamente debe de cumplir con las normas de trabajo en ese momento, sino que dé un cambio, pues, cultural y en esa medida cumpla con las normas de trabajo de modo permanente. Y eso hará ver los beneficios que tiene para esa empresa el hecho de estar cumpliendo con normas laborales. Más ahora que en este caso de las redes sociales, pues se encargan de hacer denuncias respecto de ciertas empresas de que incumplen normas de trabajo. Y eso pues le quita cierta credibilidad a las empresas y entonces para efecto de su imagen, pues de que las empresas tengan buena imagen, hacerle ver a él de que es muy necesario de que perduren, ¿verdad? El caso del cumplimiento de normas laborales, no solo que lo haga de modo temporal, sino de modo, en este caso, perdurable, que se proyecte en el tiempo el cumplimiento de las normas laborales. Luego, la promoción de los efectos sistemáticos. ¿Qué implica la promoción de efectos sistemáticos? Lograr que las quejas no se repitan. Y para ello hay que utilizar diversas reglas empíricas para localizar cuáles son los patrones de incumplimiento. Los patrones de incumplimiento en nuestro medio, pues obviamente es que hay una cultura de irrespeto a la ley. Entonces, en ese caso, lo que tiene que haber son campañas de sensibilización de que las personas, pues, en cierta medida cumplamos con lo que la ley establece. Entonces, ahí identificamos en este caso los patronos de incumplimiento de normas de trabajo. Entonces, esto es bien importante para efecto de dar una inspección o que las inspecciones sean eficaces o una estrategia eficaz para que las inspecciones pues, puedan en cierta medida cumplir con el caso de lo que la ley señala, como es que las normas de que los empleadores paguen los salarios mínimos, que los empleadores paguen las vacaciones, paguen los aguinaldos y todas esas prestaciones que los trabajadores tienen. Entonces, para lograr estas inspecciones con eficacia, pues hay que ceñirse a estas nuevas estrategias, ¿verdad? Es cierto, somos países con escasos recursos, o escasos presupuestos que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, su número de inspectores es reducido, pero los inspectores pueden perfectamente cambiar sus estrategias. Y parte de sus estrategias va desde esta perspectiva, la fijación de prioridades, la disuasión, la perdurabilidad, la promoción de efectos sistemáticos, ¿verdad? Eso puede dar resultado para que la inspección ahora ya estas empresas ya no van a requerir que esté frecuentemente practicando inspección, sino que ahora puede destinarse a otras empresas a realizar sus inspecciones. Entonces es muy importante en ese caso saber diseñar una política estratégica en materia de inspección de trabajo. Para ello, pues se debe de cartografiar cuidadosamente el terreno. Lo hemos dicho, ahí hay que localizar, ¿verdad?, cuáles son los problemas más importantes. Y esos problemas importantes son los que se deben atender. También es de tomar en cuenta que los inspectores de trabajo deben de trabajar codo a codo con otras instituciones, como en este caso son las ONGs, ¿verdad? Los sindicatos, las universidades, ¿verdad? Ese es el elemento muy importante. Y también la inspección de trabajo debe reajustar el modo de atender las quejas, de manera que sin dejar de prestar atención a los problemas que plantea, tal o cual trabajador consiga aprovechar de modo dinámico sus investigaciones para alcanzar objetivos de mayor envergadura y no quedar relegada en un papel meramente reactivo. Por eso hemos dicho, hay que persuadir, en este caso a los empresarios, de que cumplan con las normas de trabajo. Y también, ¿verdad?, esa política estratégica de inspección
Es preciso idear planteamientos integrales para cada sector o ramo a fin de que la inspección pueda servir de palanca. Es decir, hay que identificar los sectores, ¿verdad?, donde se están dando el mayor incumplimiento de normas laborales. Entonces, en ese sentido, tenemos pues que esta problemática actual en materia de inspección de trabajo, no, la solución, ¿verdad?, esta problemática no pasa simplemente por incrementar el número de inspectores. Es necesario en este caso adoptar una nueva estrategia con los 4 lineamientos que mencionamos anteriormente para efecto de que los trabajadores puedan, ¿verdad?, en ese caso, ver que sus derechos se cumplen. Así es que era lo que por lo menos tenía que comentarles ahora respecto de este convenio 81, y nos quedan pendientes solamente 2 convenios, ¿verdad? El convenio 142 y el convenio 159, que serán las videoclases de la siguiente semana. Así es que gracias y nos vamos a ver la próxima semana.